Hola a todos, espero que se encuentren muy bien desde casa. En esta ocasión damos inicio a una serie de videos en la cual vamos a aprender a elaborar un dashboard interactivo para la gestión de restricciones utilizando Microsoft Excel. En este video número 1 daremos algunas consideraciones previas para la elaboración de dicho dashboard y mostraremos el producto final y cómo se ha diseñado. Cabe recalcar que se supone que ya se obtuvo la información para así centrarnos únicamente en la elaboración de dicho dashboard. Sin embargo, para conocimiento general, es importante mencionar que esta data se pudo obtener, uno, a partir de una transacción SQL que elabora el área de TI, tal y como se puede ver en la imagen, tenemos una consulta SQL a una cierta tabla llamada restricciones. Esta consulta está escrita en un lenguaje SQL y posteriormente dicha transacción se va a procesar en un sistema de gestión de base de datos, que en este caso es MySQL. Y como se puede observar en la imagen, nosotros ya tenemos un diseño de base de datos para poder gestionar la producción, en la cual tenemos distintas tablas. En este caso nosotros vamos a ejecutar la transacción en la tabla restricciones y así obtendremos el siguiente resultado y posteriormente vamos a poder exportar el resultado en algún formato deseado tal como CSV para que el Excel pueda leerlo sencillamente sin algún procedimiento previo. Y así podemos obtener la data a la fecha de las restricciones de la empresa. Si bien es cierto, se ha ejecutado la transacción directamente en el sistema de gestión de base de datos MySQL, verdaderamente se debería realizar la conexión apoyándonos en otros programas y así no ingresar directamente a la base de datos, esto es por un motivo de seguridad. Sin embargo, para que ustedes conozcan el funcionamiento se ha hecho la demostración. Y este es el caso cuando la empresa tiene digitalizado el proceso de gestión de restricciones correctamente. Sin embargo, la mayoría de veces no es así y comúnmente en obras se guarda semana tras semana en un libro de Excel las restricciones de cada proyecto, para lo cual, para poder integrarlas, se tendrá que utilizar las herramientas Power de Excel. Más específicamente, como se ve en la imagen, tendríamos que utilizar la herramienta Power Query, la cual es una herramienta ETL, es decir, es una herramienta que nos va a permitir extraer la información, transformar la información y posteriormente cargar la información en una tabla de Excel, una tabla dinámica o al modelo de datos utilizando la interfaz de Power Pivot. Es decir, en pocas palabras, esta herramienta nos va a permitir integrar la data a partir de distintas fuentes de datos, transformar la data y posteriormente cargar en una tabla de Excel, una tabla dinámica o en el modelo de datos. Y si quieres conocer más acerca de las herramientas Power de Excel, te recomiendo ver el siguiente video, el cual el enlace va a aparecer en la parte superior de la pantalla, en la cual tratamos con más detalle el uso de dichas herramientas. Otro aspecto importante mencionar son algunas recomendaciones de los pasos a seguir para generar visualizaciones de datos efectivos. En el campo empresarial, la metodología más aceptada es la de la autora Cole Knaflic, que lo plasma en su libro Storytelling with Data, en la cual nos menciona 6 pasos a seguir para generar visualizaciones de datos efectivos, aunque personalmente yo lo simplifico en 5 pasos. El primer paso es entender el contexto, es decir, entender quién es la audiencia, es decir, a quién va dirigido la comunicación, cuál es el objetivo, es decir, qué necesito que sepa o haga el público con nuestro panel. Ya debe conocerse el cómo. Debe conocerse si se presentará de manera presencial el panel o mediante un informe por correo electrónico. Además debe conocerse las limitaciones de los datos obtenidos para el análisis y posterior presentación. Una vez entendido el contexto y definido quién es la audiencia
¿Y cuál es el objetivo? Nosotros debemos elegir una visualización de datos eficaz. Y eso se va a conocer a partir de conocer el tipo de dato que se tiene. Vamos a poder elegir el tipo de visualización efectivo para transmitir dicho mensaje. Por ejemplo, si tenemos una variable cuantitativa registrada en un lapso de tiempo, se debe utilizar un gráfico de líneas, la cual nos permite ver la evolución temporal de una variable. Y así la autora, en este libro Storytelling with Data, nos da diversas recomendaciones de tipos de visualización de datos. Posteriormente debemos eliminar el desorden. Nosotros debemos tener en cuenta que cualquier elemento presente en nuestro tablero es una carga cognitiva para nuestra audiencia, con lo cual se debe eliminar cualquier elemento que nos distraiga y complique el entendimiento del mensaje a la audiencia, para lo cual se debe conocer ciertos principios de diseño, tales como los principios de percepción visual de Gestalt, para así comprender cómo ve la audiencia y así nos permitirá identificar y eliminar elementos visuales innecesarios. Posteriormente, nosotros debemos centrar la atención. Estudios demuestran que existen atributos preatentivos tales como el tamaño, el color y la posición, los cuales nos permitirán dirigir la atención del público donde deseemos que se enfoque. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar las intensidades de color para resaltar cierta información respecto a otro. Y por último, cuente una historia. Es decir, a la gráfica debemos añadirle texto narrativo tal que la audiencia difícilmente olvide la historia detrás de los datos. Y así evitar las clásicas presentaciones aburridas en el cual el expositor simplemente lee la data. Igualmente es importante mencionar que antes de iniciar a trabajar en la herramienta gráfica, en este caso el Excel, nosotros debemos realizar un boceto a mano alzada del dashboard. En este caso, rápidamente lo ideé de la siguiente manera, pero siempre recordando el primer paso, que es entender el contexto. Nosotros debemos tener en cuenta a quién va dirigido el panel, qué buscan ellos y qué datos contamos para poder realizar ello. En este caso ideé esta presentación que se va a presentar de manera presencial en un comité de obra en la cual estarán todos los encargados de las diversas áreas del proyecto y se presentarán las restricciones abiertas del proyecto que correspondan a cada encargado. Por ejemplo, este diseño sería diferente si se presentara en una reunión de últimos planificadores con los subcontratas. Entonces es importante tener en cuenta el primer paso, que es entender el contexto. El diseño de este dashboard comprende los siguientes elementos. Como se puede apreciar, en la parte superior izquierda tenemos el logo de la empresa y al costado vamos a colocar el título de dicho panel. También vamos a colocar 3 combo box, para el cual nos va a ayudar para filtrar por proyecto, por frente de proyecto y por encargado de liberar ciertas restricciones. A la derecha tenemos 2 tarjetas, en la cual en la tarjeta de la izquierda vamos a conocer rápidamente el número de restricciones cuantificadas o procesadas. Además se conocerá cuántas restricciones han sido levantadas, cuántas restricciones están por vencer y cuántas restricciones están vencidas. En la tarjeta de la derecha nos vamos a enfocar en conocer cuántas restricciones están abiertas a la fecha. Además vamos a mostrar los 3 encargados con más restricciones abiertas a la fecha. E igualmente vamos a conocer su distribución, cuántas restricciones están por vencer y cuántas restricciones tienen vencidas. Posteriormente tenemos un pequeño panel en el cual listamos las restricciones. Además conocemos a qué tarea u operación ha sido asignada. Además conocemos la fecha de inicio de ejecución de dicha tarea, la fecha fin de ejecución de dicha tarea, el encargado de liberar dicha restricción
el estatus a la fecha y un indicador de alerta. Igualmente se tiene un gráfico de barras apiladas para poder conocer la distribución de restricciones por encargado. E igualmente se va a conocer la distribución de restricciones por frente. Y también se ideó un gráfico de cascada para poder conocer la historia referente a cuántas restricciones han sido añadidas, cuántas restricciones han sido levantadas respecto a la semana anterior a analizar. También se puede generar un gráfico de líneas o de tendencia para poder conocer la evolución en el tiempo de cada restricción, semana tras semana. E igualmente podemos conocer la distribución de restricciones abiertas por prioridades. A continuación, tenemos el panel o dashboard interactivo, el cual se enseñará a crear paso a paso a partir de los siguientes videos. Como se puede apreciar, es un dashboard interactivo, ya que al cambiar, por ejemplo, el filtro de frente, se va a actualizar los diversos campos. Por ejemplo, estamos en el frente alcantarillado, tenemos 7 restricciones cuantificadas, 5 restricciones abiertas. Tenemos listado únicamente las 7 restricciones del campo, o mejor dicho, del frente de alcantarillado, y tenemos este gráfico en el cual muestra la distribución de restricciones por responsables referente al frente alcantarillado. Entonces, al modificar este filtro, se va a actualizar estos campos. Nos va a mostrar ahora 13 restricciones. Las 13 restricciones referente al frente de agua potable, e igualmente se actualiza todos estos campos. Este gráfico de restricciones por frente se ha decidido que no se va a ver alterado al modificar dicho filtro, ya que el proyecto, al tener únicamente 2 frentes, no lo veo necesario modificar este gráfico, ya que el usuario fácilmente va a poder interpretar este gráfico sin utilizar el filtro. Entonces, esto es lo que les quería mostrar en este video. Igualmente, si les gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbanse al canal para que se les notifique el estreno de los próximos videos.